Bueno, mi nombre es Daniel Matus, soy el profesor titular de cirugía de quinto y en la clase de hoy vamos a hablar de la cirugía de las complicaciones de la hipertensión portal. Esta cirugía son varias técnicas quirúrgicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Todas ellas implican una serie de complicaciones en el paciente, lo que hace que la aplicación de esta cirugía debe ser muy discutida y consensuada con un equipo multidisciplinario. Los objetivos que me he planteado para la clase de hoy es, primero que nada, que ustedes conozcan o definan lo que es la hipertensión portal, que conozcan los distintos métodos de diagnóstico que utilizamos para la visualización de la anatomía del eje esplenoportal, de qué manera nosotros determinamos o medimos la presión portal y fundamentalmente quiero que tengan presente que las complicaciones de la hipertensión portal son dos y en donde la primera, que es la hemorragia digestiva alta, evidentemente es la que trae consecuencias graves en nuestros pacientes y que muchas veces representan la mortalidad del mismo. Por lo tanto, de las dos complicaciones, que es la hemorragia digestiva alta y la ascitis intratable, la hemorragia digestiva alta, por lejos, se presenta con mayor frecuencia en nuestros pacientes y tiene una tasa de morbimortalidad mucho más alta. ¿A qué o cómo definimos nosotros la hipertensión portal? Bueno, es bastante sencillo, es la elevación de la presión del eje o del sistema esplenoportal por encima de sus valores normales. Y las complicaciones de la hipertensión portal, como dije recién, son dos: la hemorragia, que está por la ruptura de las varices esofágicas, y la citis intratable, es decir, aquella que no responde a toda la terapéutica médica que utilizamos habitualmente. Por lo tanto, este planteo del tratamiento de la hipertensión portal se maneja a través de protocolos médicos quirúrgicos y con protocolos de actualización permanente que hacen que nosotros decidamos entre los intensivistas, médicos clínicos, cirujanos, hepatólogos, qué tipo de tratamiento es el más adecuado para nuestro paciente que presenta estas dos graves complicaciones de la hipertensión portal. Nada más que un recuerdo anatómico para que ustedes comprendan a qué nivel nosotros vamos a actuar en esta cirugía de la hipertensión portal y recordarles a ustedes que el sistema venoso portal incluye todas las venas que drenan la sangre de todo el tubo digestivo subdiafragmático, con excepción de algunos lugares. Por ejemplo, ustedes saben que el extremo distal del recto va a tener un drenaje a través de la vena cava. Sin embargo, lo que es recto medio y recto superior, como todo el tubo digestivo, tiene un drenaje a través del sistema de la vena porta. Es decir, que la vena porta, como ustedes saben, se conforma por la vena esplénica, la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, constituyen este eje esplenoportal con una dirección hepatopeta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alguna de las causas de la hipertensión portal, sobre todo las que son intrahepáticas o poshepáticas, vamos a convertir este flujo hepatopeto en un flujo retrógrado, es decir, en un flujo hepatofugo. Pero en la anatomía normal, este flujo hepatopeto va a ir digamos, a confluir dentro de diferentes capilares dentro del hígado. Esos capilares dentro del hígado son los que posteriormente van a realizar un drenaje a través de las venas suprahepáticas y van a desaguar en la vena cava superior. Esto es la anatomía normal de cualquiera de nosotros. Sin embargo, esa anatomía normal tiene algunos lugares donde hay comunicación entre lo que es el eje esplenoportal y lo que es el drenaje del sistema de la vena cava, tanto superior como vena cava inferior. Esos sitios de condiciones anatómicas normales, donde existen estas comunicaciones entre el eje portal y el eje de la vena cava, se convierten, cuando existe hipertensión portal demostrada y el paciente tiene las complicaciones de la hipertensión portal, convierten estas vías colaterales en una derivación del desagüe venoso. Es decir, les vuelvo a insistir, el flujo portal, que es hepatopeto, se convierte en un flujo portal hepatofugo
y eso hace que en estas circunstancias la sangre desagüe a través de estas comunicaciones. ¿Y cuáles van a ser las comunicaciones más importantes? Uno es el sistema gastroesofágico. El sistema gastroesofágico es el de menor eficacia y corresponde a las anastomosis entre la vena coronaria estomáquica y las venas gástricas cortas con las venas del esófago distal, situadas en la submucosa del esófago. Son estas comunicaciones las que se dilatan, se alargan y se convierten en varices esofágicas, cuyas hemorragias es la complicación más importante de la hipertensión portal y motivo fundamental de indicaciones quirúrgicas. Es decir, que todas las técnicas quirúrgicas de las cuales nosotros vamos a hablar en esta clase están dirigidas a resolver esta comunicación del sistema gastroesofágico, que como les dije, es poco efectivo en cuanto a la descompresión de la presión de la vena porta, pero sin embargo representa la complicación más grave que tiene mucha morbimortalidad en nuestro paciente, que es el sangrado de las varices esofágicas. El otro sistema está dado a nivel del sistema del canal anal. Comprende la anastomosis entre las venas tributarias de la vena hemorroidal superior, que se continúan como vena mesentérica inferior, y las venas hemorroidales inferiores y medias, las cuales, a través de la vena pudenda, desembocan en la vena ilíaca y esta vena ilíaca desagua o desemboca en la vena cava inferior. Aunque es elevada la incidencia de hemorroides en todos los pacientes cirróticos con hipertensión portal, no presenta un significado grave en cuanto a la patología. Desde el punto de vista quirúrgico de las complicaciones de la hipertensión portal, este tratamiento de estas varices a nivel rectal digamos, totalmente inespecífico y no le trae graves complicaciones e inclusive no existe tanta cirugía hemorroidal a pesar que tiene este sistema de comunicación. El otro sistema está a nivel de la pared abdominal, comprendido por la vena umbilical, las venas paraumbilicales dentro del ligamento redondo. Ustedes acuérdense que digamos, la vena umbilical se oblitera y se transforma en el ligamento redondo en todos nosotros. Sin embargo, cuando existe hipertensión portal y flujo hepatofugo, se produce una repermeabilización de la vena umbilical y esto cambia la dirección del flujo de la sangre, el cual a nivel digamos, subcutáneo y a nivel de piel va a constituir ese signo semiológico que nosotros conocemos como cabeza de medusa. Esto mismo que vemos a nivel subcutáneo pasa a nivel del retroperitoneo. El sistema retroperitoneal comprende todas las pequeñas venas que normalmente drenan las superficies retroperitoneales de órganos intraabdominales. Por ejemplo, el colon ascendente, el duodeno, el páncreas, son todos órganos intraabdominales pero que tienen alguna porción retroperitoneal. Las primeras pueden convertirse en vías colaterales entre el sistema portal y el sistema de la vena renal izquierda. Es decir, que estas, digamos, comunicaciones retroperitoneales que en un individuo sin hipertensión portal son pequeñas, en el paciente que tiene hipertensión portal son numerosas y de gran calibre y producen mucho sangrado, lo cual nos trae complicaciones cuando nosotros queremos hacer cualquier tipo de cirugía en estos pacientes. Bueno, hecho ese recuerdo anatómico, lo que nosotros tenemos que ver es si nuestro paciente tiene hipertensión portal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipertensión portal? Bueno, haciendo una medición de la presión que tiene el eje esplenoportal. Antiguamente utilizábamos la punción de la pulpa esplénica para medir la presión de la vena porta, es decir, que la presión de los capilares del vaso van a tener el equivalente a lo que sería la presión del eje esplenoportal. Es una técnica cruenta, no está exenta de complicaciones y al igual que la punción de la vena umbilical. Les vuelvo a recordar, el ligamento redondo obliterado en cualquier persona, repermeabilizado en el que tiene hipertensión portal, nosotros colocamos una aguja de punción dentro de la vena umbilical y podemos tener la presión de la vena porta. Sin embargo, estas dos técnicas han caído en desuso y lo que realmente utilizamos ahora
es la colocación de un catéter a nivel de la vena suprahepática, es decir, cateterizamos las venas suprahepáticas. ¿Y cómo tenemos acceso a esa vena suprahepática? En general se hace por un acceso venoso ilíaco, donde a través de la ilíaca se llega a la vena cava y a través de la vena cava se localiza la vena suprahepática y en ese lugar se realiza la presión, la medición de la presión libre de la vena suprahepática, posteriormente se insufla un balón y se toma lo que se llama presión enclavada. El gradiente de presión entre esa presión libre de la suprahepática y la presión enclavada de la suprahepática es equivalente al, digamos, valor de la presión del sistema porta. Es decir, como lo ven en esta imagen, nosotros hemos punzado una vena a nivel ilíaco, a nivel inguinal, se introduce primero una guía, se localiza la vena suprahepática derecha y a nivel de la vena suprahepática derecha se toma la presión libre, se toma la presión enclavada y ese gradiente de presión es el equivalente a la presión portal. ¿Cuál es el valor normal del sistema venoso portal? Entre 2 a 6 milímetros de mercurio. Fíjense que es bajo. Y cuando nosotros decimos que un paciente tiene hipertensión portal significativa que le puede traer consecuencias clínicas y cuando ese gradiente es mayor a 10 o 12, ¿sí? Entre 10 o 12 significa que nuestro paciente tiene hipertensión portal. Sin embargo, estas mediciones tan exactas no muchas veces son necesarias porque todo paciente que por endoscopía tiene varices grandes ya nos está diciendo que tiene una hipertensión portal con repercusión clínica. Pero esto es para que ustedes conozcan cómo se define, cuáles son las presiones normales y cuando un paciente tiene hipertensión portal. Muy bien, pero además de nosotros conocer lo que sería la presión portal, en muchas ocasiones a nosotros nos interesa visualizar el sistema venoso portal, es decir, tener una imagen anatómica para saber dónde se encuentran las obstrucciones o bien dónde, hasta dónde, digamos, llega, por ejemplo, un trombo o a qué nivel nosotros podemos hacer alguna cirugía de derivación que nos resuelva este problema de la hipertensión portal. Para eso se utilizan arteriografías selectivas, donde la arteriografía selectiva es plenoportografía, ónfaloportografía, portografía percutánea transhepática y ecografía. Desde ya le aclaro que la esplenoportografía y la ónfaloportografía no se utilizan por el mismo motivo que no se utilizaban para hacer la medición de la porta, de la presión portal. ¿Por qué? Porque estas técnicas son cruentas y pueden tener mortalidad en un paciente que es complejo. Ustedes imagínense punzando la vena umbilical o la pulpa esplénica en un paciente que es cirrótico, que tiene una protrombina baja, que está desnutrido y que a lo mejor tiene ascitis. Es decir, todas estas técnicas van a ser muy cruentas y pueden traer muchos problemas. Por lo tanto, en general se utiliza la arteriografía selectiva, la misma que medía la punción, nosotros podemos hacer una arteriografía donde, y bueno, a nivel del tronco celíaco, a nivel de la mesentérica superior, y esperamos el tiempo venoso, y entonces en ese tiempo venoso, ¿por dónde va a retornar el medio de contraste? Y bueno, por el eje esplenoportal. Entonces vamos a tener una imagen del eje esplenoportal, no con la misma nitidez que se pintan las arterias, pero sí lo suficiente para poder nosotros valorar la permeabilidad de la porta, la permeabilidad parcial de la porta si fuera por un trombo, la extensión de ese trombo, porque no es lo mismo tener un trombo a nivel de la hepática derecha, de la izquierda, de la porta, o un trombo que ya se extienda, por ejemplo, hasta la esplénica o hasta la mesentérica superior. El otro método, que es el que más utilizamos, es la ecografía. Ustedes piensen que la ecografía, en manos expertas, con ojos y profesionales bien entrenados, con la ecografía y utilizando un sistema Doppler, nosotros podemos medir perfectamente las condiciones que les mencioné recién, es decir, trombos, calibre,
permeabilidad, extensión de ese trombo. Entonces acá tiene un ejemplo de una, digamos, un dibujo del eje esplenoportal a través de la punción de la pulpa esplénica y fíjense que se dibuja perfectamente, pero no está exento de complicaciones. Posteriormente tenemos otro estudio a través digamos, de técnicas endovasculares, las ecografías, la ecografía Doppler, hoy por hoy es la que más utilizamos. Ahora bien, ya hemos entonces repasado la anatomía normal del eje esplenoportal, hemos repasado cómo sería la anatomía en el paciente que tiene hipertensión portal con el desarrollo de todas sus circulaciones colaterales y sus comunicaciones en distintos niveles, donde la comunicación a nivel rectal no representa ningún problema clínico ni hemorragia digestiva baja importante para nuestro paciente. Sin embargo, las varices esofágicas que se encuentran a nivel de la submucosa son los que van a traer grandes complicaciones y es en lo que vamos a desarrollar distintas técnicas quirúrgicas para resolver esa complicación. En esta diapositiva ustedes ven la clasificación o la etiología de la hipertensión portal de nuestro paciente, donde acuérdense que las causas posthepáticas son causas muy poco frecuentes y las causas más frecuentes van a ser las prehepáticas, dadas por trombosis, por fístulas arteriovenosas, en donde nosotros debemos ir a buscar la causa etiológica de por qué nuestro paciente puede tener hipertensión portal, y las más frecuentes son las intrahepáticas. Las intrahepáticas, acuérdense que se dividían a su vez las que tenían un origen sinusoidal, otras que eran presinusoidal, la gran mayoría son mixtas, es decir, nuestra gran mayoría de patología cirrótica es el alcohólico y es una patología mixta. Y por último, no se olviden de las posinusoidales, que no son muy frecuentes, pero hay que tenerla en mente, que sería, por ejemplo, las enfermedades veno-oclusivas, el Buchiari, que generalmente están relacionadas a enfermedades hematológicas. Esta clasificación no me voy a detener, pero quiero que ustedes, por favor, la repasen y la tengan en mente, sobre todo para cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión portal, no se olviden que tiene que tener nosotros debemos hacer un tratamiento de su etiología o de su enfermedad de base. Ahora bien, ¿cuáles son entonces volvemos a la diapositiva inicial, donde hablamos de las hemorragias digestivas y el tratamiento de esta gran complicación que sería la ruptura de una varice esofágica? No se deben olvidar que el tratamiento de la hemorragia digestiva alta por ruptura de varices esofágicas es inminentemente médico. El tratamiento se debe hacer con medidas locales, como es la colocación a lo mejor de balones, la esclerosis, que la va a hacer el endoscopista, la colocación de bandas, que por lejos es la más efectiva, y la utilización de fármacos. La colocación de balones es una técnica muy antigua, quizás ya obsoleta. No en todos los lugares existen balones de este tipo. Son balones muy viejos cuya, digamos, funcionamiento consiste simplemente en insuflar un balón, este balón redondo a nivel gástrico. Lógicamente la sonda es de triple vía, entra con el balón desinflado. Una vez que estamos dentro del estómago por distancia, lo insuflamos y traccionamos y anclamos en la unión gastroesofágica. Posteriormente se insufla el balón esofágico y lo único que nosotros queremos lograr es realizar una compresión directa sobre la varice sangrante, tal cual fuera una varice del miembro inferior, y de esta manera cohibir el sangrado activo. ¿Para qué? Para darle tiempo al endoscopista que ingrese con su endoscopio y pueda realizar no solo el diagnóstico de la varice sangrante, sino a lo mejor realizar alguna técnica invasiva como puede ser la esclerosis o, por lejos, mucho más efectiva, la colocación de bandas. De esta manera se cohíbe el sangrado activo más la utilización de distintos fármacos y el tratamiento de la hemorragia digestiva por varice esofágica tiene una efectividad del 95%, con una tasa recidiva, por lo menos inmediata, bastante baja. Es decir, que todo paciente
con hipertensión portal, que tiene un sangrado por varices esofágica, es un paciente que ingresa generalmente a la terapia intensiva, está descompensado. Además de nosotros hacer el tratamiento del shock, intentamos por todos los medios que tenga una resolución con tratamiento médico. Y como les digo, tiene un 95% o más de efectividad. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros nos debemos plantear una medida quirúrgica? Debemos pensar que es un paciente muy complejo, la mayoría de ellos son cirróticos. Piensen que el cirrótico con hipertensión portal es un paciente que generalmente es desnutrido, que suele tener una protrombina baja, que oscila entre el 20, el 30, el 40%. Es decir, que es un paciente que no tiene las condiciones ideales para soportar un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, ¿en qué situación nosotros podemos plantearnos la posibilidad de un acto quirúrgico? Imagínense que, como les dije, es un tratamiento multidisciplinario donde en general el intensivista, el hepatólogo, el gastroenterólogo y el médico clínico han intentado, digamos, controlar esta gran complicación que es la hemorragia, y entonces esta, que sería la primera situación, este paciente ante el fracaso del tratamiento médico, es que nos llaman a nosotros para que nosotros podamos dar alguna oportunidad quirúrgica. Es decir, que estaríamos en una situación de urgencia. Distinto es aquel otro paciente donde el tratamiento médico y endoscópico ha sido efectivo, pero tiene mucha chance de resangrado. Y ustedes saben que todo paciente que tiene una chance de resangrado muchas veces tiene una mortalidad altísima. Entonces, algunos de los pacientes nuestros a lo mejor han recibido 1 o 2 o 3 tratamientos con banding, y el endoscopista nos advierte que ese paciente, si vuelve a sangrar, no van a tener la misma tasa de efectividad que han tenido anteriormente. Por lo tanto, estaríamos en una situación, por decirlo o agruparlo de alguna manera, más electiva. Y después está el otro paciente que se le ha resuelto el sangrado, no es un paciente candidato a trasplante, es decir, que es un paciente que no, lamentablemente, tiene una enfermedad hepática terminal que escapa la indicación del trasplante por comórbidas, por edad, por distintas situaciones. Entonces, en este caso, estaríamos nosotros ante una cirugía más profiláctica, es decir, nos llamarían para decir, eviten que vuelva a sangrar. Entonces, estas serían las 3 situaciones que nosotros debemos considerar: la urgencia, la electiva y la profiláctica. Las técnicas quirúrgicas que yo les voy a mencionar tienen cabida únicamente en la urgencia. Muy rara vez y muy discutido y decidido y consensuado con todo el equipo multidisciplinario en algún paciente en forma electiva, y nunca, nunca en forma profiláctica. Esto no es caprichoso, sino que, como les dije, son pacientes que no van a tolerar el acto quirúrgico y por lo tanto no tienen indicación de cirugía. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que nosotros disponemos para resolver un sangrado por varices esofágicas por hipertensión portal? Se dividen en algunos grupos. No se olviden, por favor, de esto. Esta técnica quirúrgica que vamos a hablar ahora es no derivativa. Es decir, es una técnica quirúrgica que nosotros vamos a querer lograr una hemostasia directa sobre las varices. Casi, casi lo mismo que hace el endoscopista, pero lo queremos hacer con cirugía. Después está otra técnica que son las derivativas. Las técnicas derivativas tienden a no cohibir el sangrado en la varice, sino a descomprimir la hipertensión portal, y de esta manera se cohíbe el sangrado. Esas técnicas derivativas, a su vez, tenemos de 3 tipos distintos. Pueden ser totales, pueden ser reducidas o pueden ser selectivas. La diferencia entre las 3 es que la total es todo el calibre de la porta, la reducida es parcialmente el flujo portal, y las selectivas son calibres o derivaciones venosas mucho más pequeñas. Y por último, el trasplante hepático. El trasplante hepático, sin lugar a dudas, representa la mejor terapéutica para un individuo con hipertensión portal, con varices sangrantes,
¿Por qué? Porque resolvemos dos patologías o dos problemas en el mismo paciente. Uno es su sangrado, que probablemente pueda ser la causa de muerte, y evitamos que nuestro paciente llegue a tal extremo. Y por otro lado, resuelve la enfermedad de base, es decir, que le resolvemos la hipertensión portal. Si nosotros tuviéramos que optar por estas tres técnicas, desde ya les aclaro que el trasplante hepático sería el indicado. Pero el trasplante hepático tiene algunas limitantes, como les voy a explicar más adelante. Así que vamos a comenzar con las técnicas no derivativas. La técnica no derivativa es simplemente lo que les mencioné anteriormente, es hacer hemostasia sobre la varice sangrante, que como lo hace el endoscopista con el banding, con un tratamiento mini invasivo y muy efectivo, lo nuestro es como bastante al revés. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer una laparotomía, una esófagotomía, localizar la varice sangrante, dar un punto, cerrar, hacer una esófagorrafia, y en un paciente desnutrido, con asitis, con trastorno de coagulación, evidentemente hemodinámicamente descompensado porque hubo un fracaso del endoscopista que no le pudo controlar el sangrado, las complicaciones postoperatorias de este paciente son altísimas. ¿Basadas en qué? Y bueno, en la fuga, en la dehiscencia de sutura, en que se le va a establecer una fístula, en que esto es un foco séptico que en un paciente desnutrido, cirrótico, probablemente lo va a llevar a la muerte. Es decir, que esta técnica digamos, no derivativa es una cirugía de salvataje que se utiliza cuando ha habido un fracaso del tratamiento endoscópico y no existe en ese hospital digamos, un equipo de trasplante o un equipo de cirujanos capacitados para hacer cirugía vascular que puedan ofrecer otro tipo de técnica. La otra técnica que ustedes vieron, que decía transección, simplemente consiste en hacer lo mismo, o sea, hacer la laparotomía, hacerla llegar a la altura de la unión esófago-gástrica y se realiza una sección, es decir, se corta el esófago a ese nivel y se lo vuelve a anastomosar con una sutura mecánica y esto hace que este corte y vuelva a suturar, evidentemente, que hacemos una hemostasia de cualquier varice que esté sangrando. Y posteriormente se puede agregar una cirugía que se llama cirugía de Sugiura, que es quien la inventó y la describió hace muchos años, que es desconectar toda esta conexión entre el sistema ácido y el sistema portal. Es decir, ir a ligar parte de las venas colaterales que el organismo realizó para poder descomprimir el sistema, la hipertensión portal de este flujo que ahora es hepatofugo y no es hepatopeto como es normalmente. Si nosotros tenemos que resumir esta técnica no derivativa, fíjense que se utiliza un término fácil, el cual no es la mejor descripción, pero sí quiere mencionar que lo puede hacer cualquier cirujano de guardia, cualquier cirujano de urgencia. Es relativamente rápido porque no necesita mayores disecciones. Es efectivo porque detiene la hemorragia, pero mantiene el flujo portal. Eso no es digamos, un problema, sino por ahí es un beneficio porque mantiene el flujo portal, es decir, que nuestro paciente no se va a poner encefalopático, ¿sí? Sino que nosotros lo que estamos haciendo es cohibir, hacer una hemostasia directa y está limitada única y exclusivamente como una práctica de superurgencia para resolver algo que no pudo resolver el endoscopista. Los inconvenientes es que se mantiene la hipertensión portal, que la posibilidad de una recidiva hemorrágica es bastante frecuente a corto plazo, eso estamos hablando dentro de los 15 días o dentro del mes, y que para colmo puede traer trastorno de la motilidad esofágica, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos las complicaciones agudas de dehiscencia de sutura, infecciones, pueden tener una morbimortalidad bastante elevada. Y lógicamente no cura la enfermedad de base. El único que cura la enfermedad de base es el trasplante. Entonces, como estas técnicas no son muy buenas, digamos, para poder aplicar a todos nuestros pacientes con muy buenos resultados, se inventaron y se describieron y se utilizaron técnicas derivativas. Las técnicas derivativas, como les dije recién,
no va a hacer hemostasia sobre la varice sangrante, sino que lo que busca es descomprimir la presión del eje esplenoportal y en consecuencia deja de sangrar la varice. Acuérdense que el eje esplenoportal tiene una presión baja y que se encuentra anormalmente elevada. Por lo tanto, cuando nosotros le devolvemos al sistema portal su presión normal, hace que el sangrado que tuviera se cohíbe espontáneamente. Es decir, que las derivaciones totales, la más gráfica es esta, es decir, es una derivación porta-cava término lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros literalmente ligamos la porta que ingresa al hígado y esa porta la anastomosamos a la cara lateral de la vena cava y esta derivación o este shunt total es sumamente efectivo. Es decir, volvemos a lo mismo, dice fácil, fácil en manos experimentadas. Acá ya necesitamos un cirujano que haga cirugías vasculares, que sepa hacer anastomosis vasculares. Y como muy fácil no es, porque acuérdense que nos vamos a encontrar con un paciente cirrótico, con hipertensión portal, con ascitis, con circulación colateral en el retroperitoneo y con una coagulación o una protrombina del 30%, descompensado hemodinámicamente. Entonces, sí es una cirugía que va a ser muy efectiva para poder controlar el sangrado de la varice que no pudo controlar el endoscopista. Las posibilidades recidivas son mínimas, se puede practicar en la urgencia, está indicada en la urgencia, y el inconveniente es que no cura la enfermedad hepática, sigue con su cirrosis, que trabajamos sobre el hilio hepático. Ustedes piensen que si este paciente es candidato a trasplante, bueno, lamentablemente nosotros vamos a producir cicatrizaciones sobre el hilio que hace que sea muy dificultosa después la técnica del trasplante porque nos encontramos con adherencias, con procesos cicatrizales, pero como nosotros lo estamos aplicando para una situación de emergencia, es efectiva y le salva la vida a nuestro paciente. ¿Cuál es la complicación más grave? La complicación más grave de esta técnica es que al nosotros derivar todo el retorno venoso del sistema digestivo a la vena cava, todos los compuestos nitrogenados no están pasando por el hígado. Por lo tanto, nuestro paciente va a padecer una complicación grave que es la encefalopatía hepática. Este grado de encefalopatía es muy variable dependiendo de cada paciente, pero casi en el 100% de los casos nosotros vamos a tener la encefalopatía, lo cual hace que esta derivación total y caiga en desuso, porque nosotros le salvamos la vida a un individuo, pero qué calidad de vida es para un paciente que nosotros lo dejemos con una encefalopatía. Por lo tanto, se inventan técnicas derivativas reducidas. Acuérdense, las técnicas derivativas podían ser reducidas, pueden ser totales, reducidas o selectivas. Entonces entramos a las técnicas reducidas. Esta técnica reducida consiste en poder hacer, por ejemplo, una anastomosis de la porta y de la cava, no término lateral, sino laterolateral. Es decir, que acá nosotros pretendemos hacer como un ojal que le derive la sangre, que le caiga la presión, pero que no sea tan grande como para producirle encefalopatía. Es decir, que esto queda un poco a ojo de los cirujanos. Entonces a veces el orificio puede ser más grande, puede ser más chico. Entonces se ideó otra técnica bastante interesante que es interponer una prótesis entre la porta y la cava con un calibre determinado. Esas prótesis son prótesis anilladas de material sintético que a lo mejor vienen de 4, de 6, de 8 milímetros. Entonces uno puede colocar la prótesis ya un poco no a ojo del cirujano, sino calibrado, y de esta manera hacer que caiga la presión del eje esplenoportal, que de esta manera no sangre más nuestro paciente y que la consecuencia de la encefalopatía sea lo menor posible. En estas dos cirugías que yo le he presentado sigue teniendo el mismo problema que la portocava a término lateral, en el sentido que si nuestro paciente va a ir a trasplante, nos encontramos con lesiones cicatrizales, fibrosis, que nos van a complicar la cirugía del trasplante. Entonces se ideó una tercera técnica que sería la interposición de una prótesis entre la vena mesentérica y la vena cava. Fíjense que nos vamos lejos del hilio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trasplantar a este paciente, el hilio lo tenemos virgen de cirugía y de esta manera
podemos trasplantarlo mucho más fácil. Y sí es verdad que al final del trasplante, que nosotros lo hemos recuperado el eje esplenoportal, que la sangre pase a través del hígado, le debemos cerrar este shunt para que nuestro paciente no tenga consecuencias como la encefalopatía. Es decir, que si nosotros debemos hacer un resumen de lo que serían las técnicas derivativas reducidas, son relativamente fáciles, otra vez en manos de cirujanos que hagan anastomosis vasculares. La capacidad de que vuelva a sangrar es mínima, o la probabilidad, perdón, y se puede practicar en la urgencia, o sea, que reúne bastantes requisitos esta. Le vamos a cohibir el sangrado a nuestro paciente que tenemos en lista para trasplantar y que no se nos muera del sangrado hasta que le llegue el hígado. Y por otro lado, le podemos poner una prótesis lejos del ilirio. Entonces, la que más usamos de estas técnicas de derivación reducida es el shunt mesocava con la interposición de una prótesis. El grado de encefalopatía es variable, o sea, tuvimos una ganancia. No es como la portocava que todos tienen encefalopatía. Algunos tienen menos, pero otros es muy variable. Pero como este paciente en general es candidato a trasplante, lo vamos a resolver a corto plazo y no se nos muere por la hemorragia digestiva, que vuelvo a insistirle, fue un fracaso del endoscopista, porque si no siempre la resolvemos por endoscopía. Por último, tenemos las técnicas derivativas, selectivas, es decir, estas técnicas de derivación ya van a ser con venas de menor calibre, siempre del eje esplenoportal, pero de menor calibre. Entonces usamos la vena esplénica que la anastomosamos a la vena renal. Esta imagen que está viendo es la anastomosis de la vena esplénica, digamos casi distal, ¿no es cierto? Acá evidentemente debemos hacer la esplenectomía y unimos esa vena esplénica a la vena renal. De esta manera nosotros descomprimimos el sistema de la vena porta. Pero como lo estamos haciendo con una vena de menor calibre, tiene algunas dificultades. La primera y principal es que no es tan buena para si nuestro paciente tiene un sangrado activo. Es decir, si nuestro paciente tiene un sangrado activo, esta cirugía, además de ser compleja de realizar, no le va a descomprimir la presión lo suficiente como para que deje de sangrar. Entonces, ¿en quién vamos a usar estas técnicas derivativas selectivas? Y bueno, no la vamos a poder usar en la urgencia, lo vamos a tener que usar, como les dije recién, en esa forma más electiva, en el que el endoscopista fue efectivo, sangró de nuevo, volvió a ser efectivo y nos dicen, che, este va a volver a sangrar y para colmo no es candidato a trasplante, entonces le hacemos una técnica de derivación selectiva. ¿Por qué? Y porque de esta manera le bajamos la presión como para que no vuelva a sangrar y no le producimos tanta encefalopatía porque la vena es de calibre pequeño. Como variante a esa técnica esplenorrenal apareció lo que se llama la esplenorrenal distal, donde simplemente es que en esta podemos conservar el vaso y traemos la vena esplénica también a la vena renal. Entonces, como conclusión de estas dos derivaciones selectivas, son técnicas que producen menor encefalopatía. Eso es un golazo, eso es algo muy bueno para nuestro paciente. Sobre todo porque este paciente no va a tener otra chance de tratamiento, no es un paciente que va a trasplante. Entonces no lo puedo dejar encefalopático, pero tampoco quiero que vuelva a sangrar y se muera. Entonces le bajo la presión, pero ese descenso de presión, como la vena es de pequeño calibre, no es tan efectiva en el sangrado agudo, le vuelvo a insistir. Entonces, en la urgencia nunca usamos una selectiva. La selectiva la usamos más, digamos, en una cirugía electiva. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, primero que nada que puede favorecer a la aparición de algunos trombos, que puede taparse este shunt, este espleno-renal, porque es de menor calibre, y por supuesto que no cura la enfermedad hepática de base. Por último tenemos el trasplante. En el trasplante tampoco quiero ponerme en vendedor, ¿no es cierto? Porque nosotros, ustedes saben que hacemos trasplante de hígado en la provincia desde hace casi 20 años. Pero el trasplante hepático no deja de ser la cirugía de elección para un paciente con hipertensión portal
y más aún para un paciente con hipertensión portal que ya tiene las complicaciones de la hipertensión portal, la citis intratable o la hemorragia digestiva. Entonces, ¿en qué consiste el trasplante hepático? Simplemente como se ve en el esquema. Nosotros tenemos que sacar el órgano enfermo, porque el trasplante hepático es ortotópico, o sea, debemos realizarlo en el mismo lugar del órgano nativo, a diferencia, por ejemplo, de un trasplante renal, que es heterotópico. Uno pone el riñón en algún lugar de la cavidad abdominal o retroperitoneal sin necesidad de sacar el órgano nativo enfermo. Entonces se hace un trasplante ortotópico de hígado, donde hacemos las respectivas anastomosis y entonces el eje esplenoportal recupera su presión normal y a su vez todos los productos nitrogenados pasan por el hígado, entonces nuestro paciente tampoco va a tener encefalopatía. Ahora bien, si bien tiene muchas ventajas porque no vuelve a sangrar nuestro paciente, que es de lo que estamos hablando, cura la enfermedad de base, que es la cirrosis, pero tiene algunos inconvenientes. El mayor inconveniente es que ustedes recuerden que nuestros pacientes trasplantados no son individuos sanos, son individuos que van a tener que tomar inmunosupresión de por vida, que están expuestos a tener a lo mejor algunas infecciones o rechazos. Pero lo más complicado es la accesibilidad al trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ponemos a nuestros pacientes en lista de espera, pero debido a que nuestro país no tiene la mayor tasa de donantes como suele verse, por ejemplo, en España o Estados Unidos, que tiene una tasa de donación muy alta en relación a la nuestra. Recuerden que la tasa de donación se calcula por millón de habitantes por año. Y entonces eso hace que si un paciente tiene una hemorragia digestiva por hipertensión portal que no puede controlar el endoscopista, evidentemente que no lo podemos poner en lista y trasplantarlo en ese momento. Es decir, que la indicación del trasplante es lógica, es clara, sería lo mejor que le puede pasar a cualquier individuo, pero está limitada por el momento en que nosotros podemos hacer uso de ese tipo de tratamiento. Por lo tanto, las cirugías para repasar de las complicaciones de la hipertensión portal, que fundamentalmente estamos hablando de una complicación que es el sangrado por la ruptura de varices esofágicas, puede ser en urgencia, electivo y nunca como profilaxis. En urgencia va a ser qué tipo de cirugía vamos a hacer de las que les mencioné y fundamentalmente va a ser la desconexión ácido-portal sin derivación, si es un cirujano con poca experiencia en un hospital a lo mejor periférico y el paciente si no le realizan eso se muere, con todo lo que ustedes escucharon ya que puede tener una alta morbimortalidad ese tipo de cirugía, ¿sí? O bien las derivativas. ¿Las derivativas cuáles? Y fundamentalmente las que caiga la presión en forma efectiva. Por lo tanto, debemos hacer una derivación portocava, generalmente calibrada con prótesis y preferentemente la mesocava para que nos deje libre el hilio por si ese paciente después va a un tratamiento como puede ser el trasplante. Y después tenemos las electivas. Las electivas es aquel individuo que no puede ser trasplantado, pero tampoco lo queremos dejar encefalopático. Y tampoco está sangrando en ese momento, sino que sangró y lo controlaron, sangró y lo controlaron. Entonces, esa electiva, ¿qué tipo de cirugía vamos a hacer? Y bueno, en general la espleno-renal, que es la que les mencioné. Acá simplemente para volver a repasar lo mismo. Cirugía de urgencia, fracaso del endoscopista por todos sus tratamientos, tratamiento local. Una, la no derivativa de la transección esofágica. La derivativa, portosistémica, acuérdense que podían ser totales y reducidas. Las totales intentamos evitarlas porque vamos a tener nuestro paciente encefalopático. Utilizamos la reducida y dentro de las reducidas, sobre todo la mesocava. Cuando la indicación de la cirugía es electiva, es decir, paciente que sangró, lo controlaron, lo sangró, lo controlaron, y tenemos miedo que vuelva a sangrar, en general, y no es candidato a trasplante por algún tipo de contraindicación, preferimos hacer una técnica selectiva, es decir, la esplenorenal distal. Le cae la presión,
le baja muchísimo el riesgo de sangrado y no le producimos encefalopatía. Y si vamos a usar alguna reducida, acuérdense que la mejor es el Mesocava calibrado. Ahora bien, ya conocen ustedes la anatomía del sistema portal, el cambio anatómico que se produce en el caso de la hipertensión portal y todas las cirugías que podemos hacer sobre el eje esplenoportal. Sin embargo, nosotros no nos podemos aislar de la condición de nuestro paciente, que lo he venido mencionando a lo largo de la charla. Es decir, nuestro paciente es un cirrótico, nuestro paciente tiene falla hepática. ¿Y cómo medimos nosotros la falla hepática? Bueno, la clasificación de Child, que ustedes conocen, es muy útil, es muy antigua, es muy útil, y fíjense, es desde el año 64 publicada. Sin embargo, esta clasificación tiene como defecto dos de sus variables son subjetivas. Una es la citis, fíjense que la citis uno se asigna un punto cuando no tiene ascitis, 2 cuando esa ascitis es controlable y 3 cuando esa ascitis es no controlable. Eso hace que tenga una subjetividad entre lo que es controlable y no controlable. La encefalopatía pasa lo mismo, o sea, es un cirrótico que se desenvuelve en su vida normal, o sea, no hay ningún signo de encefalopatía. Pero después tenemos el otro cirrótico que ya tiene una encefalopatía grado 1 o grado 2, o grado 3, grado 4, lo cual, volvemos a lo mismo, es un dato muy subjetivo que hace que la clasificación de Child pueda llegar a tener algunas variables en el puntaje que obtenemos. Los otros valores, que es bilirrubina, albúmina, protrombina, son valores de laboratorio perfectamente establecidos y que eso suman distintos puntajes y nosotros podemos tener nuestro paciente con un Child A, B o C. Recuerden que el paciente con un Child A es casi un paciente como un paciente cualquiera, común, como cualquiera de nosotros, en relación a lo que serían los riesgos de tratamiento. Es decir, si nosotros tenemos que pensar en algún tipo de cirugía con un Child A, es factible. Cuando el paciente lleva un Child B o C, probablemente no tolere nuestra cirugía, sino que tenga mayor morbimortalidad con el acto operatorio que por su patología en sí. Por lo tanto, vuelvo a insistir, los tipos de tratamiento en estos pacientes tan complejos siempre es de un equipo multidisciplinario que aplica riesgos y beneficios en cuanto al tratamiento que le vamos a aplicar a nuestro paciente. De tal manera que la indicación de cualquier práctica quirúrgica en la urgencia, ¿sí?, en un paciente con una hemorragia digestiva activa por ruptura de varices esofágicas, nosotros, además de haberle dicho lo que les dije antes, debemos considerar si tiene un Child A o tiene un Child B o un Child C. Si el paciente tiene un Child A o B, podemos llegar a pensar en algunas derivaciones que le controlen el sangrado. Sin embargo, si el paciente es Child C, nosotros no debemos operarlo porque ese paciente se nos va a morir intraoperatorio. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecerles? Si yo les he hablado de todas las técnicas quirúrgicas y ahora les estoy diciendo que el Child C es inoperable. Bueno, tenemos afortunadamente un shunt porto-cava transhepático o intrahepático que lo denominamos TIPS. ¿En qué consiste el TIPS? Y simplemente en hacer una anastomosis porto-cava, pero intrahepática. Esa anastomosis porto-cava intrahepática se consigue ¿de qué manera? Bueno, se consigue otra vez de la misma manera que nosotros medíamos la presión portal, de la misma manera que nosotros hacíamos el diagnóstico o pintábamos el sistema porta. Nosotros ingresamos al sistema de la vena cava generalmente por una punción a nivel inguinal. Cuando digo nosotros, no somos nosotros los cirujanos, sino que son los hemodinamistas. Y ustedes fíjense que otra vez participa más gente en el tratamiento o más profesionales en el tratamiento de este tipo de pacientes. No solo es el clínico, el hepatólogo, el intensivista, sino que además nosotros agregamos la gente de imágenes y los hemodinamistas para poder tratar este paciente tan complejo. Se ingresa a través de la vena cava, se localiza la vena suprahepática, se pasa una alambre guía y a través del parénquima hepático se llega a alguna vena porta, es decir, alguna de las venas porta intrahepática
que cómo las detectamos. Y bueno, se van inyectando en medio de contraste y se va viendo el dibujo y algunas son claramente venas de la suprahepática y otras son claramente venas portales. Una vez que nosotros estamos ahí, a través de ese mismo alambre guía, se introduce un balón de dilatación, que es el que están viendo en la imagen, y posteriormente de ese balón de dilatación se introduce la prótesis primero cerrada, que posteriormente se abre. Entonces, fíjense, en esa imagen se ve poco, pero se puede ver perfectamente la prótesis abierta y que está uniendo la vena porta con la vena suprahepática derecha, que es tributaria de la cava. Es decir, que hacemos un shunt porto-cava intrahepático. Este procedimiento es muy tolerado o fácilmente tolerado por un paciente, inclusive Child C, distinto que si nosotros lo lleváramos a cirugía, donde ese paciente evidentemente va a tener una morbimortalidad elevadísima en el postoperatorio. Los pacientes pueden pasar de Child B o de Child B a un Child A o de un Child C a un Child B, dependiendo de cuál es la insuficiencia hepática que tienen. Si su problema es nutricional, porque tiene albúmina baja y eso le sube el puntaje para ir a un Child C, lógicamente que mejorándole la nutrición le podemos mejorar su estadificación de Child. Muy bien. Entonces, para resumir, ¿cuáles serían las indicaciones quirúrgicas electivas en un paciente que ha tenido hemorragia digestiva y que actualmente no tiene sangrado? Bueno, primero que nada tenemos que dividirlo si es candidato a trasplante o no es candidato a trasplante. Si el paciente es candidato a trasplante, debemos considerar si es un Child A o es un Child B o C. Si el paciente es candidato a trasplante y es Child B o C, siempre va a TIPS, siempre, porque si no, se nos va a morir probablemente en el postoperatorio. Si el paciente es un Child A, pues puede ir a TIPS o puede ir a una derivación, ¿cuál? La mesocava calibrada, ¿correcto? Y estos pacientes posteriormente van a ir todos a trasplante. El paciente que tiene un TIPS tampoco crean ustedes que no nos produce dificultades quirúrgicas. Esos TIPS a veces migran, es una malla metálica, entonces muchas veces cuando solo tenemos que cortar la porta, nos encontramos que el TIPS ha migrado a nivel de la porta. Entonces nos trae una dificultad técnica. Sin embargo, la derivación mesocava calibrada nos deja un hilio totalmente virgen de cirugía, es decir, sin adherencia, sin reacciones cicatrizales y sin prótesis. Lo único que al terminar el trasplante cerramos ese shunt, que lo podemos hacer con una ligadura, con una sutura mecánica, con algo bastante sencillo. Cuando el paciente es no candidato a trasplante, ya sea por una contraindicación formal, por edad, por comorbia, por alguna patología propia del paciente, si es un Child A o B, podemos pensar en esa derivación. ¿Cuál derivación? Y bueno, alguna que no le traiga encefalopatía. ¿Cuál entonces? Y que le dé confort de vida. La esplenorenal, o sea, las selectivas. Y si el paciente es un Child C, va a ir a colocación de TIPS. Bueno, espero que les haya sido útil esta, digamos, exposición relacionada a las distintas técnicas quirúrgicas. Recuerden que siempre agotamos el tratamiento médico, que el tratamiento médico endoscópico es sumamente efectivo y que lo usamos siempre como puente al trasplante. Rara vez vamos a utilizar la cirugía en las situaciones que ya les mencioné anteriormente. Nos queda ahora la otra complicación que es la citis. La citis es tratada, como ustedes saben, médicamente. La citis que va a llevar a algún tipo de conducta quirúrgica es la citis intratable. Es aquella citis refractaria, aquella citis que no se resuelve con el tratamiento médico. Es un paciente que consulta a los servicios de guardia periódicamente, a veces hasta 2 veces semanales, para que se le haga punción y evacuación de su líquido acítico porque los volúmenes y la presión que adquiere les trae hasta dificultad respiratoria. Entonces, en ese individuo que ha sido un fracaso del tratamiento médico, que es refractaria por definición, nosotros podemos ir a realizar un par de técnicas quirúrgicas. En cuanto a la fisiopatología de la citis, se la he dejado puesta acá
quiero que ustedes la repasen, que ustedes la vuelvan a ver, porque ustedes esto ya lo han visto en distintos espacios curriculares, como es clínica médica, como es cirugía digestiva, para que ustedes tengan claro cuál es el tipo de tratamiento que nosotros hacemos. Acuérdense que no solo tratamos la hipertensión, sino que tratamos toda esta circulación hiperdinámica que representa la citis por hipertensión portal. Entonces, las indicaciones quirúrgicas de la citis es en los casos refractarios, es decir, hay un fracaso rotundo al tratamiento médico. Verificamos que el tratamiento médico se haga, porque muchas veces hay falta de adherencia al tratamiento y entonces por eso es que el paciente tiene ascitis. Verificamos que sea una ascitis refractaria. En ese caso, tenemos la posibilidad de colocar o realizar una comunicación entre la cavidad peritoneal que tiene el líquido ascítico y el sistema venoso de la vena cava. Entonces, existen algunas válvulas o dispositivos de derivación, que son estos dos nombres propios que les he puesto en esta imagen, y que consisten en cánulas que vamos a colocar a nivel peritoneal y las vamos a llevar hasta el sistema de la vena cava.